de ese cruce desde Roca y Nación, y yo le sumaría Chile, porque se forma como un triángulo en esa zona, para hacer la descarga al mar con las dimensiones adecuadas, con un pluvial soterrado de 4 metros por 3 metros, nos explicaba hacer Luis Romero, que tiene que, digamos, tomar todo el caudal de agua que se junta, que sabemos en lo que se conoce como Cañadón de las Quintas, que se llama también río Las Quintas cada vez que llueve, y poder evacuar esa gran cantidad de agua hacia la zona de costa, digamos, hacia el mar directamente. Una obra que forma parte, ustedes lo van a recordar, del plan hídrico que se realizó después de la catástrofe climática de 2017, que tenía una serie de obras, entre ellas esta de la descarga al mar, la ampliación del canal de la Avenida Roca, también un nuevo canal para la Avenida Chile, los 4 reservorios en la zona sur, pero que bueno, ahora ante esta realidad, transcurridos 8 años, que a propósito se van a estar cumpliendo el sábado, si mal no recuerdo, el 29 de marzo, los 8 años, digo, desde la catástrofe climática, y viendo que la respuesta de Nación no ha estado ni va a estar en la medida de lo necesario, bueno, se decide priorizar desde el municipio y la provincia una especie de segmentación de las obras, podríamos decir, y salir a buscar el financiamiento. Se va a hacer un último intento para que Nación lo financie, pero es previsible que Nación va a decir que no, y entonces será probablemente el municipio el que tenga que salir a buscar el crédito internacional con respaldo de la provincia para afrontar este primer proyecto que a valores de hoy, nos decía Romero, está estimado en unos 9.000 millones de pesos, ¿no? Bueno, eso como primer punto de una serie de obras, pero que nos explicaban ayer también, empezando con este primer proyecto y una vez concluido, seguramente va a alivianar bastante todo lo demás y bueno, después se puede contar con un poco más de tiempo para buscar el financiamiento, por ejemplo, para el canal de la Avenida Roca, ¿no? Que ustedes con Orne, Lourdes, bueno, a través de los videos y en cada lluvia muestran muy bien, digamos, cómo se satura con cada lluvia, no digamos ya extraordinaria, sino poquito por arriba de lo normal, que en realidad ya son lluvias normales a partir de lo que ha cambiado el clima en los últimos años, con los 15 milímetros del sábado pasado en 2 horas, se saturan rápidamente y bueno, provocan estos inconvenientes que lamentablemente se repiten en cada ocasión, ¿no? En la conferencia de prensa lo que decían era exigir la nación lo que le corresponde a la provincia, todo lo que es en materia de regalías y demás. Sobre eso directamente lo que va a hacer Nación es ignorar este pedido de Comodoro Rivadavia puntualmente y después preguntarte, porque se habla bueno de este financiamiento externo, ¿de dónde sale? ¿Cómo va a Ujú. ser? ¿A dónde van a salir a buscar finalmente la plata que se necesita para esta obra? Sí, yo ahí, bueno, obviamente, Lourdes, no tengo información, ¿no? Es decir, no te podría decir, una fuente de Nación me dijo que van a Claro. decir que no. Solamente nos remitimos a la experiencia de los últimos 8 años, que con gobiernos que supuestamente no eran contrarios a la obra pública, costó que envíen los fondos para estas obras, se envió algunos para en cuentagotas, digamos, se llegó a hacer un reservorio de los 6 que están proyectados, se llegó a licitar el canal de la Chile y fracasó, se llegó a pagar un anticipo financiero de 200 millones de pesos y la obra nunca empezó. Y ahora un gobierno nacional que te dice no hay plata para obra pública, la obra pública es corrupción. Digo, basándonos en esa experiencia, y transcurridos estos primeros 15 meses de gobierno, yo no soy muy optimista, digamos, de la respuesta que pueda llegar a haber del gobierno nacional. Porque si no, de lo contrario, también tendríamos que decir, bueno, si ahora dicen que sí, ¿por qué no lo gestionaron desde el primer día de gobierno, digamos, ¿no? ¿Por qué transcurrieron estos 15 meses? Digo, es solamente por la experiencia de lo que ha pasado en los últimos años. Pero bueno, igual la peor gestión, como se dice, es la que no se realiza. Y Claro. sí, entiendo que el gobierno tiene que ir y volver a golpear la puerta y decir este problema es urgente, a ver cómo nos pueden ayudar. Y ahí, bueno, cuando se habló de las regalías, entiendo yo que el gobernador está hablando, por ejemplo, de que se coparticipe parte de las retenciones a la exportación de petróleo, por ejemplo, que el año pasado generaron alrededor de 70 millones de dólares para el gobierno nacional, que al gobierno nacional no le mueve el amperímetro, pero digamos, como bien dijo, creo que fue el gobernador que lo dijo, se podrían financiar gran parte de estas obras con ese monto.
bueno, tal vez alguna negociación en ese sentido que se pueda encarar, se pueda llegar a conseguir algo, ojalá. Y de lo contrario, para mi modo de ver, no hay que perder más tiempo y si ya en Nación te dicen que no o te tienen a las vueltas, como pasó en estos últimos años, directamente salir a buscar ese financiamiento, que bueno, hay que ver si puede ser a través del Banco Interamericano de Desarrollo, con tasas que se supone que, digamos, con la buena calificación crediticia que tiene el municipio, podría acceder a tasas bajas, así como lo va a hacer la provincia con el financiamiento para el acueducto, que esperemos realmente que sean esas tasas bajas de las que se habla, de un dígito, es debajo del 10%, pero si van a ser créditos respaldados por regalías, para poner perdón que me voy un poquito, pero digo, para poner un ejemplo, ¿no? Y estar atentos a qué tipo de crédito se obtiene. El Bocade, por ejemplo, que fue un muy mal negocio para la provincia, ese préstamo que se está pagando de 650 millones de dólares, se colocó con garantía de regalías, que es una garantía excelente, digamos, a nivel internacional, y sin embargo se paga una tasa cercana al 8%, cuando en realidad ese mismo tipo de financiamiento la misma provincia lo había obtenido en 2013 con el BODIC, uno de los bonos que también de deuda que colocó el gobierno provincial. En aquel momento se logró una tasa del 4%, que es, fíjate, la mitad del Bocade y que es más acorde, digamos, al tipo de respaldo con el que se estaría garantizando el crédito. Pero bueno, eso para el momento, para cuando llegue el momento, digo, de discutir ese crédito internacional, pero hay que estar atentos a ver cuál es el costo del financiamiento y bueno, cuáles son las condiciones ventajosas que pueden obtenerse. Si fuera en esos términos, yo creo bueno, ahí sobrevendrá un debate, por supuesto, porque algunos vecinos ya empiezan a decir, ¿para qué ir a endeudarse si en realidad esto después se termina trasladando a los impuestos, más deuda? Bueno, será una discusión que habrá que darla. A mi modo de ver, creo que vale la pena endeudarse si el objetivo está claro, si la obra que hay que hacer es clara y sobre todo para dar una respuesta que de lo contrario van a seguir pasando los años y lamentablemente en esto apelo nuevamente a nuestra experiencia histórica. Llevamos 124 años esperando un acueducto que realmente resuelva el problema del agua en la ciudad. Digo, me parece que no podemos quedarnos cruzados de brazos y esperando a que algo suceda por gracia divina, digamos, ¿no? Lamentablemente, muchas veces las gestiones ante los gobiernos nacionales han sido bastante parecidas a eso, a una fe religiosa, a que algo ocurra, pero no han tenido resultados concretos. Uh-huh. Raúl, preguntarte igual, bueno, vos venís siguiendo y adelantaste también lo que iba a pasar con Halliburton, ¿no? Definitivamente retirándose de acá de Comodoro Rivadavia. Y no sé si seguiste también las declaraciones de un legislador de Neuquén que dijo, primero hay que contratar a la gente de acá y no vamos a recibir a gente que venga de Comodoro Rivadavia, como ya se les estaba ofreciendo a algunos el traslado para Neuquén. Sí, una pelea previsible también del lado de Neuquén, porque claro, Halliburton hizo ese ofrecimiento a trabajadores jerárquicos fundamentalmente, ¿no? Supervisores y de algunos puestos específicos, que les ofreció el traslado, y paréntesis, por lo que tengo entendido, con sueldos inferiores a los que se cobraban en Comodoro Rivadavia, por cuestiones de la adenda y bueno, algunas modificaciones que se hicieron al convenio de trabajo allí en Neuquén. Pero al margen de eso, sí, vi las declaraciones y es esperable esa reacción que creo también va a provenir de los sindicatos de Neuquén, porque se está produciendo esa especie de cierre. Digamos, Neuquén está explotada en cuanto a demanda laboral, hay oportunidades de empleo, pero al mismo tiempo también ha atraído a muchísima gente a buscar una oportunidad de trabajo. Y entonces se va produciendo esa especie de cierre de frontera, digamos, de compra local, de contratar primero a la mano de obra de la provincia. Y sí, es una discusión previsible que se va a dar y que habrá que ver cómo se resuelve, ¿no? Recordamos, por ejemplo, en tiempos en que Santa Cruz, por ejemplo, aplicó la ley del 70-30, también en relación al petróleo, en relación a la minería. Bueno, creo que Neuquén va a avanzar en medidas similares, digamos, para tratar de proteger el empleo de su sector. Lo que pasa es que aquí también estamos hablando de, digamos, si son supervisores, si son puestos jerárquicos, mano de obra especializada en temas específicos. Hay que ver también si se cuenta con ese conocimiento. Recordemos que
los primeros pozos Yale de vaca muerta, que hoy es todo un éxito, pero allá por 2013, digamos, cuando recién empezaba toda esta historia, se hicieron a través de gente de Comodoro, digamos, Schlumberger y Halliburton desde Comodoro Rivadavia, perdón, iba con gente de Comodoro a realizar esas primeras fracturas, porque era quienes tenían el conocimiento para hacerlo, ¿no? Obviamente después Neuquén creció, explotó, desarrolló sus propias empresas, se calificó su mano de obra, pero digo, hay también un know-how en Comodoro Rivadavia que en algún momento fue motivo de orgullo y de exportación incluso a otros países de Latinoamérica, ese conocimiento, ese saber hacer, y por eso es entendible que hoy se contemple este traslado también de mano de obra. Lamentablemente, bueno, en situaciones críticas como esta se termina dando esa pelea, ¿no? Esa disputa por los puestos de trabajo, que siempre es un reflejo triste de la realidad, pero bueno, que hoy nos toca verlo a nosotros desde acá. En algún momento lo vimos desde adentro, digamos, cuando Comodoro tenía el boom petrolero en la primera década de este siglo, y venía gente también de afuera y se hablaba de las contrataciones, la mano de obra local, etcétera. Bueno, hoy toca verlo al revés, quizás. Raúl, dado esta noticia de Halliburton, también se rumorea que van a haber 900 despidos en DLS y bueno, se sumarían otras empresas más. ¿Qué tan oscuro es el panorama del sector petrolero y cuál es tu mirada sobre el gremio? Mira, ahí sí, se está hablando de ese ajuste que excede ya a lo que es Halliburton, a lo que es YPF, que tiene que ver con reacomodos. Por estos días también hay reuniones de las operadoras con el ministro de Hidrocarburos, precisamente reformulando los planes de inversión, que tienen que ver con la suba de costos generada fundamentalmente por la quietud del dólar, ¿no? Esto que se viene hablando del dólar atrasado, el tipo de cambio, la apreciación mensual del dólar o devaluación, como se quiera ver, del peso al 1% mensual que se aplica desde febrero, que ya venía con un ritmo lento del 2%, termina generando una inflación en dólares, una suba de costos relativos vinculados al dólar que lleva a que, no sé, si por poner un ejemplo cualquiera, si con 100 millones de dólares pensabas hacer, no sé, 20 pozos, tal vez hoy esos mismos 100 millones de dólares alcanzan para una menor cantidad de pozos. Se dice que el costo subió entre el 30 y 35% de perforación, digamos, por cada pozo. Con lo cual ahí hay un reacomodo que te lleva a que empresas de torres, como esta que estás mencionando, DLS, prevean que van a tener menos trabajo y por lo tanto se está avanzando en estos planes en principio de retiros, por lo que dijo Ávila, sí, de jubilaciones, buscando a las personas en condiciones de jubilarse, cuando habló de este tema. Y bueno, y él lo justificó también en relación a esto que tiene que ver con los costos y a la búsqueda también de recursos no convencionales. Habló ahí con los colegas cuando terminaba la asamblea, la audiencia de Halliburton precisamente, decía que producir un pozo no convencional o perforar un pozo no convencional, mejor dicho, cuesta 30 millones de dólares y se están haciendo dos, bueno, el costo es de 60, y entonces justificaba, digamos, esa situación, esa búsqueda exploratoria de mayores costos con la necesidad de achicar la actividad por otro lado para ver si hay oportunidad en el no convencional. Creo que el gremio está teniendo esa mirada contemplativa de la situación, que lo planteó Ávila también incluso al momento de justificar su voto a favor del acuerdo con el FMI, cuando dijo que de esta manera esperan, y por lo que les pidió el gobernador, que de esta manera esperan que se ordene la macroeconomía y que se genere la posibilidad de mayores inversiones. Bueno, está alineado en ese sentido, ¿no? Con lo que plantea el gobierno provincial, con lo que plantea el gobierno nacional, que se supone con el acuerdo del fondo habrá un ordenamiento y habrá mayores posibilidades de inversiones, pero lo que necesita nuestra región, que ya no va a atraer nuevas inversiones, digamos, cuando se habla de grandes inversiones, está todo vinculado a vaca muerta. Acá lo que se necesita es mínimamente reordenar para subsistir, para frenar, para atenuar la curva de declinación que sigue cayendo.
Bueno, lo que se requieren son medidas de incentivos que hay que trabajarlas en una ley independiente en el Congreso, vinculado a incentivos específicos para la cuenca San Jorge, como para poder tener un horizonte diferente en materia de áreas maduras, ¿no? Ahí, y me preguntaba Seba, cómo veo el horizonte, es redundante decir que es cada vez más complicado. Lo que ya tenemos la certeza es de que va a ser un circuito de actividad más chico del que conocíamos, con menos trabajadores en el sector, con menos actividad económica vinculada a este sector, y es un reacomodo que se está produciendo incluso más rápido de lo que podía esperarse, lamentablemente, sin tiempo de adaptación a otro tipo de actividades económicas, ¿no? El hidrógeno verde y todo aquello de lo que se habla está, valga la redundancia, muy verde todavía, y no se vislumbran actividades que puedan llegar a absorber, más allá de los emprendimientos comerciales, que quien acata un retiro, una indemnización del 120%, busca hacer una inversión, digamos, en algún tipo de negocio o de comercio, pero en lo sustancial, para lo que tiene que ver con la actividad económica, es muy difícil de reemplazar lo que genera el petróleo. Y lamentablemente lo que estamos asistiendo es, yo digo, no a un cierre de persianas, no se va a dejar de producir petróleo en nuestra región. Creo que el petróleo del Golfo San Jorge va a seguir siendo demandado. No es una cuestión de que lo crea yo, sino por cómo están configuradas las refinerías del país, que siguen necesitando las características del petróleo de esta región para producir combustibles, que son pesados y se tienen que mezclar con los livianos que producen Neuquén y toda la formación Vaca Muerta. Pero bueno, esa demanda alcanzará para satisfacer, digamos, esa elaboración de combustibles en el país, y no mucho más que eso. Y a la medida también en que las refinerías no se empiecen a reconvertir para tener mayor capacidad de procesar crudos livianos, y entonces ahí sí bajaría ya mucho más la demanda del crudo de la región. Pero creo que eso va a pasar todavía dentro de algún tiempo, y por eso insisto, creo que no es un panorama de cierre definitivo de persianas, más allá de estas empresas que se están yendo, como el caso de Halliburton, pero sí de un achicamiento de la actividad, de una readecuación, de una reformulación, con menor volumen de actividad, y bueno, y a la espera de que algunos proyectos den resultados, ¿no? En todo esto pasó un poco inadvertido el hecho de que Pecón empezó un plan de perforación. Es cierto, es más chico, son 18 pozos, pero bueno, volvió a perforar ahí en la zona del Trébol, que hace tiempo que no se hacía, y esto es destacable. Habrá que ver qué resultados trae esas perforaciones y si dan resultados también los proyectos de recuperación terciaria, que es a lo que está apuntando también la región, y que te marca también, cuando hablamos de recuperación terciaria, que ya no va a haber actividad de perforación como la que tal vez estábamos acostumbrados, y eso es menor demanda de mano de obra también, ¿no? Más allá de los retiros voluntarios que está ofreciendo el sindicato, o por lo menos que es una de las formas de negociación, ¿los gremios qué respuesta tienen? Mira, como decía antes, creo que tienen una respuesta contemplativa. Obviamente no hay una respuesta combativa en este aspecto, no se han lanzado medidas de fuerza, que de haberla lanzado tampoco hubieran revertido, por ejemplo, la decisión de Halliburton, hay que decirlo, ¿no? Son decisiones que se toman en las casas matrices en Estados Unidos, y ven que el negocio está en vaca muerta y que los costos de San Jorge ya no les resultan viables, y se van, por más que movilicemos a toda la ciudad, digamos, eso no iba a cambiar. Pero sí hay una postura que me parece contemplativa, digamos, vinculada a la política, que tiene que ver, entiendo, con el alineamiento político que tiene el titular del sindicato en este momento, con el gobierno provincial, y el gobierno provincial a su vez dándole las leyes que necesita al gobierno nacional, para mi gusto con demasiada generosidad, pero bueno, eso es parte de otro análisis. Pero le preguntaba días atrás a la diputada Ana Clara Romero, por ejemplo, qué réditos obtiene la provincia con esto de que los legisladores, cada vez que Javier Milei necesita, los legisladores que responden al gobierno provincial levantan la mano, como pasó con
con el acuerdo del FMI, y ahí podemos volver a preguntarnos, por ejemplo, qué respuesta tendrá la provincia ahora cuando le vayan a decir, che, se necesita un canal evacuador para que Comodoro no se inunde cada vez que llueve un poquito más de lo normal, ¿no? ¿Y no negocian Pero bueno, eso, demasiado Raúl? extenso para ¿No es parte para de el la paréntesis. negociación? Por eso digo, vamos a ver qué respuesta. Debería serlo, debería ser parte de la negociación. Pero ya hubo varias veces las manos levantadas, como las necesitaba Javier Milei, como en la ley de movilidad previsional, por ejemplo, el RIGI, y después te encontrás con que el gobierno nacional, cuando llama a provincias a las que considera aliadas porque votaron a favor de lo que necesitaba, para acordar obras, en esa gran mesa no está Chubut. Lo venimos viendo, pasó recientemente, el ministro Franco citó a un grupo de gobernadores del norte, por ejemplo, y no aparece la provincia de Chubut. Bueno, esperemos que ahora, en esta gestión que se va a hacer por Canal Evacuador, por ejemplo, haya una respuesta y digan, che, cada vez que necesitamos los votos de Chubut estuvieron, bueno, veamos a ver cómo podemos encarar la financiación de este Canal Evacuador. Eso sería una respuesta que a mí me daría satisfacción y me taparía la boca, por ejemplo, y con gusto yo mismo me la taparía. Pero mientras eso no suceda, lamentablemente los resultados siguen siendo estos que estamos describiendo. Sería lo ideal, la verdad. Raúl, muchas gracias. Admiro tu capacidad de hablar de temas tan complejos en esta hora de la mañana, después de haber corrido, alimentado a las perras y demás. Muy claro todo. Es el hambre porque postergué el café con leche, estoy en ayunas todavía, entonces bien, está bien. El nivel de delirio se acelera Seguramente y las ideas se amontonan. Tengamos más contacto en alguna otra ocasión. Este tema recién arranca, así que tanto lo que está sucediendo en la industria petrolera como lo que es obras hídricas, así que nos reencontramos pronto. Cómo no, con mucho gusto, un placer. Abrazo para todos. Gracias, Raúl. Saludos. Chau, chau. Bueno, era Chau, chau. Raúl Figueroa, periodista de ADN Sur. Entren a www.adnsur.com.ar y pueden ver la nota completa sobre las obras que necesita Comodoro Rivadavia para sobrellevar las lluvias y sobre lo que está sucediendo en la industria petrolera, que de nuevo, a mi parecer, es la punta del iceberg. Hay un montón por debajo, despidos que aún desconocemos, empresas que están teniendo reestructuraciones, la migración a vaca muerta y, en definitiva, la consecuencia que vamos a tener en Comodoro Rivadavia, en los demás sectores de la economía